Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU conmigo hoy. ¿Listos para un chute de energía y amor? Porque eso es justo lo que tenemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el pantanoso, emocionante y a veces frustrante universo de los rumores, las expectativas desmedidas y sobre todo, el *hype *copyright rico que rodea una posible nueva comedia romántica protagonizada por dos de las estrellas turcas queridas, admiradas y seamos honestos. *shippeadas del panorama actual Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright, la idea sola ya nos pone los pelos de punta a muchos, desata la euforia en redes y nos hace más menos despiertos. Antes de que empecemos a desvariar con escenarios imaginarios dignos de un fanfic de Wattpad, y a fantasear con escenas con diéresis copyright picas de amor a la luz de la luna en Estambul, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Tengo un monto superíndice 3N de contenido increíble planeado para las superíndice 3 y más semanas, asu que asegúrense de estar al tanto de todo. Además, me ayudarán un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Ahora vamos al salseo, al meollo de la cuestión superíndice 3N. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres pronunciados juntos en el mismo aliento son casi sin un superíndice 3 nimo de magia en la pantalla. Su química en Senú con diéresis al cap fue innegable, palpable, incendiaria, memorable y por supuesto, digna de ser analizada en retrospectiva hasta el cansancio. Convirtieron a Eda y Serkan en una pareja IQ superíndice 3 nica, en la personificación superíndice 3N del amor moderno, y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla solo alimentó superíndice 3 a UNMU, es la llama de la esperanza, la ilusión superíndice 3N y las teorías conspirativas en los corazones de sus fans. Vale, sabemos que su romance llegó superíndice 3 a su fin, un final que fue tan comentado y diseccionado como su propio comienzo, pero la pasión superíndice 3N, la necesidad casi visceral por verlos juntos en un nuevo proyecto no ha disminuido ni uno con diéresis pice. Y con razón superíndice 3N, vaya que tienen razón superíndice 3N. Pocas parejas televisivas, no solo en Turquía sino a nivel mundial, han logrado capturar la atención superíndice 3N, el cariño más menos o la devoción superíndice 3N del público como ellos. Fueron, y aún son, un fenu superíndice 3 meno. Entonces, de du superíndice 3 viene todo este revuelo, esta tormenta perfecta de *wishfeldthinking y estrategias de marketing encubiertas sobre una posible nueva comedia romántica. Bueno, los rumores han estado circulando, dando vueltas como un remolino, desde hace un tiempo considerable. Se han alimentado, como dije antes, de publicaciones ambiguas, crípticas, deliberadamente confusas en redes sociales, de comentarios civilinos, a medias tintas, de personas cercanas a la industria, y por supuesto de la ferviente e inquebrantable, casi religiosa esperanza de sus seguidores. La verdad es que hasta el momento no hay confirmación superíndice 3N oficial, rotunda, inequívoca por parte de ninguno de los dos actores ni de ninguna productora que valga la pena mencionar. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Un pero que lo cambia todo, que nos da una mínima esperanza a la que aferrarnos. El pero es la inmensa, apabullante, casi ensordecedora presión superíndice 3N popular. La gente quiere verlos juntos. Los fans lo exigen lo suplican, lo demandan con la fuerza de un tsunami emocional. Las redes sociales hierven, burbujean, estallan competiciones desesperadas, montajes fotográficos hiperrealistas, fanfics kilométricos, encuestas interminables y todo tipo de manifestaciones de amor incondicional hacia la pareja y el deseo, la necesidad imperiosa de verlos de nuevo en la pantalla, compartiendo miradas, sonrisas y momentos que nos hagan suspirar. Y seamos honestos, en la industria del entretenimiento, la demanda popular tiene un peso enorme, único, innegable. Las productoras estuvieron constantemente buscando, rastreando, cazando proyectos que generen copyright masivo, que atraigan a una gran audiencia global y que por supuesto, sean rentables hasta decir basta. Y una comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael cumple todos esos requisitos, los supera con creces y aún más menos a de un plus de *hype que ninguna otra combinación superíndice 3N de actores podría igualar. Son la gallina de los huevos de oro, el santo grial de las comedias románticas turcas. Pero ese ayuda del deseo, a veces casi copyright rico, de los fans y del inmenso potencial comercial,
hay que considerar, analizar, sopesar otros factores que son igualmente relevantes y que podrían ser los que en última instancia decidan el destino de este proyecto. En primer lugar, la disponibilidad de los actores. Ambos, tanto Kerem como Hande, tienen agendas muy apretadas, repletas de compromisos, con proyectos en marcha que les consumen tiempo y energía, y otros tantos en negociación superíndice 3N, esperando su luz verde. Coordinar sus horarios, alinear sus agendas, hacer que coincidan en tiempo y espacio será un desafío logístico de proporciones u con diéresis copyright picas, casi una misión superíndice 3N imposible. En segundo lugar, y quizá aún es importante, es su propia voluntad, sus propios deseos, sus propias necesidades emocionales. Después copyright ese de su relación superíndice 3N sentimental y su posterior ruptura, que fue tan pública, tan expuesta al escrutinio mediático, es comprensible que ambos quieran tomarse su tiempo, reflexionar profundamente y decidir con calma si trabajar juntos de nuevo es realmente lo que desean, lo que les hace felices, lo que les conviene a sus respectivas carreras y vidas personales. La presión superíndice 3N mediática, la expectativa del público, puede ser abrumadora, asfixiante y es fundamental que ambos se sientan CU superíndice 3 modos, seguros y empoderados con cualquier decisión superíndice 3N que tomen, sin importar CU, LSA. Su bienestar emocional debe ser la prioridad número 1. Ahora imaginemos por un momento, visualicemos, proyectemos que contra todo pronus superíndice 3 estico, desafiando las probabilidades y superando todos los obstáculos, la nueva comedia romántica se hace realidad. ¿De qué copyright podrá tratar? Aquí es donde entra en juego nuestra imaginación superíndice 3N desbordante, nuestra capacidad para show más menos a lo grande, nuestra pasión superíndice 3N por las historias de amor que nos tocan el corazón superíndice 3N. Podríamos tener una historia de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados, donde dos examantes se cruzan de nuevo aún más menos os después copyright ese de una dolorosa separación superíndice 3N y deben lidiar con sus sentimientos encontrados, con el amor que aún persiste a pesar del tiempo y la distancia, con los fantasmas del pasado que amenazan con arruinarlo todo. Podríamos tener una comedia de enredo, de situaciones hilarantes y equívocos constantes, donde dos rivales profesionales, dos personas que se odian a primera vista, se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto importante y inevitablemente contra todo pronus superíndice 3 estico se enamoran perdidamente, descubriendo que el amor verdadero puede surgir en los lugares inesperados. O podríamos tener algo completamente nuevo, algo arriesgado, innovador, algo que desafíe copyright las convenciones del GEU copyright Nero, que rompa con los clichés copyright ese y nos sorprenda con giros inesperados, con personajes complejos y situaciones que nos hagan reflexionar sobre el amor, la vida y las relaciones humanas. Personalmente, y esto es solo mi humilde opinión superíndice 3N, me encantaría, me fascinaría, me volvería absolutamente loca si los viera en una comedia romántica que juegue con la metareferencialidad, que rompa la cuarta pared y nos haga partícipes de la ficción superíndice 3N. Imagúnense que interpretan a dos actores, dos celebridades del mundo del espectáculo, que se conocieron en un rodaje, se enamoraron apasionadamente, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y ahora, aún más menos os después copyright S, se ven obligados a volver a trabajar juntos en una nueva serie, una serie que por supuesto, trata sobre una historia de amor. Será una oportunidad única y irrepetible para explorar la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, para reírnos de los clichés copyright S del GEU copyright Nero, para satirizar la obsesión superíndice 3N mediática por las vidas de los famosos y por supuesto para disfrutar al máximo de la cómica innegable, de la conexión superíndice 3N magnu copyright tica entre Kerem y Hande. Las posibilidades son infinitas, ilimitadas, vertiginosas. Pero volviendo a la realidad, aterrizando de nuevo en la tierra, la clave es en la paciencia, en la calma, en la serenidad. Debemos respetar las decisiones de Kerem y Hande, entender que esta es una situación superíndice 3N delicada, que requiere tiempo, reflexión superíndice 3N y sobre todo, mucho respeto por su intimidad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyando sus carreras, celebrando su con diéresis copyright citos y alimentando, en secreto, la esperanza de que al buen Edúa, tal vez con un poco de suerte y mucho amor, los volvamos a ver juntos en la pantalla, deslumbrándonos con su talento y haciéndonos creer de nuevo en la magia del amor verdadero. Y hablando de sus trabajos individuales, no podemos dejar de mencionar que Kerem estuvo arrasando, conquistando corazones, dejando huella con sus nuevos proyectos.
Su versatilidad como actor es impresionante e asombrosa, y demuestra constantemente que puede desenvolverse con diéresis copyright cito, con solvencia, con naturalidad en diferentes copyright neros y roles, desde el drama S intenso hasta la comedia S ligera. Y Ande por su parte sigue conquistando corazones, robando suspiros, dejando a todos boquiabiertos con su belleza, su talento innato y su carisma arrollador. Su evolución superíndice 3N como actriz es evidente, palpable, y cada nuevo proyecto la consolida como una de las estrellas S importantes, influyentes y queridas de Turquía, una verdadera reina de la pantalla. Asuke en resumen, la idea de una nueva comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel es, por ahora, solo un rumor persistente, una ilusión superíndice 3N tentadora, un deseo ferviente, casi obsesivo, de sus fans. No hay confirmación superíndice 3N oficial que valga la pena mencionar, pero la presión superíndice 3N popular es innegable, la demanda es masiva y las posibilidades creativas son infinitas, tan amplias como la imaginación superíndice 3N nos permita. Debemos ser pacientes, comprensivos, respetuosos, respetar las decisiones de los actores y seguir disfrutando de sus trabajos individuales mientras esperamos, con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o con la respiración superíndice 3N contenida, que al buen edúa, por arte de magia, nuestros sueños más menos o se hagan realidad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a inmersión superíndice 3N en el mundo de los rumores, las expectativas y las fantasías que rodean a esta posible colaboración superíndice 3N. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, su veredicto, su visión superíndice 3N particular. ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos en una nueva comedia romántica? ¿De Q copyright les gustaría que tratara la historia? ¿Q copyright tipo de personajes les gustaría que interpretaran? ¿Du copyright? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, si lo disfrutaron, si les hizo reír o suspirar, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.